Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer un documento que lo difundí en redes sociales, que es un análisis del plebiscito del 4 de septiembre recién pasado. En este mes que es tan importante y que va a seguir siendo importante y siempre será importante, y en particular el 11 de septiembre, porque ese es el día, la fecha fundacional del Chile del siglo XXI. El Chile del siglo XXI se fundó ese 11 de septiembre del año 73. Y ese es un slogan, esa es una frase que nosotros tenemos que empezar a repetir y grabar en todo el mundo, de tal manera que todos acepten, tarde o temprano, esa realidad. El Chile del siglo XXI nació el 11 de septiembre del año 73. Y es bueno recordarla. El, el análisis que a continuación voy a hacer se escapa un poco a lo normal. Yo no voy a hablar de cifras acá, o si hablo van a ser de muy pocas cifras, no voy a hablar de quién ganó en la comuna tanto, todos sabemos que en todas las regiones ganó el rechazo, en las en 338 comunas de las 346 que tiene Chile, ganó también el rechazo, es decir, todo eso sabemos, y no voy a hablar de porcentaje ni cosas por el estilo. Voy a salir un poco, yo diría, de un análisis normal. Pero sí hay una cosa que es bien clara, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso, que la primera reflexión que podemos hacer de este plebiscito que se llevó a cabo el día 4 de septiembre, que muy pocos, por no decir nadie, se esperaban un resultado tan contundente. Es decir, esa fue una sorpresa para todos. Y algunas encuestas que se acercaban al 58, 59% en favor del rechazo, eran tildadas de exageradas, poco realistas y cualquier cosa, pero nada que podría, digamos, asegurar un triunfo de esa naturaleza. Y yo debo reconocer también que me sorprendió a mí, y yo creo que a muchos. Pero hay una cosa que es bien clara, y esa es la parte que yo me quiero detener un poquitito. En primer lugar, habían variables que dificultaban el análisis de un resultado de la prueba y del rechazo. En primer lugar, la obligatoriedad del voto. Eso era una novedad que era una incógnita para prácticamente todo el mundo. Los relatos que habían en las redes sociales de ambas opciones, tanto el apruebo como el rechazo, eran una cantidad de fake news realmente increíble por ambos lados. Es decir, desconcertaban a todo el mundo. La tercera, que es una realidad también, es la inclinación de los medios de comunicaciones masivos hacia la opción apruebo. Eso también es una realidad absoluta, que no es indiscutible. Y por último, la desvergonzada participación del gobierno, liderada por el presidente de la República, defendiendo la opción que le era necesaria para desarrollar su programa de gobierno, es decir, aprobar la propuesta de constitución. Esos cuatro factores yo creo que fueron incidentes en este resultado. No vamos a mencionar tampoco la performance de este extraño grupo que se presentó aquí en Valparaíso y otras estupideces más que hicieron que realmente volcaron y marcaron también una tendencia bastante importante. Pero bueno, a pesar de todo eso, digamos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo tanta votación a favor del rechazo? Y me alegro que haya sido así, pero obviamente a muchos nos desconcertó y nos dejó marcando ocupados, porque no lo esperábamos. Ahora, yo pretendo ensayar una respuesta o una probable explicación a este, entre comillas, curioso comportamiento del pueblo chileno, que de curioso no tiene nada si se analiza desde un punto de vista del inconsciente colectivo. Y aquí me voy a detener un poco para explicar un poco de qué se trata este inconsciente colectivo de forma bastante básica. En primer lugar, hay un consenso general a nivel mundial entre los científicos que la mente humana tiene dos componentes, una parte consciente, que es la parte irracional, y una parte inconsciente, que es la parte irracional, la que no controlamos. De estos dos componentes que tiene la mente humana, la parte inconsciente es la que gobierna prácticamente todos nuestros actos. Estoy hablando del orden del 80%, si es que no es más. Esa es la parte inconsciente, la que no controlamos. Y esta parte inconsciente tiene dos áreas o dos divisiones. Una que es el inconsciente colectivo personal y el otro es el inconsciente colectivo general. Es decir,
es un inconsciente colectivo que compartimos entre todos los seres humanos, entre todos los chilenos, entre todos los que pertenecemos al mismo grupo. Entonces, haciendo esta diferencia entre inconsciente colectivo, perdón, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que es el que nos une a todos, es una fuerza que nos une a todos los chilenos y que se entiende como una percepción formada por vivencias acumuladas en el devenir de una comunidad y que es transmitido inconscientemente de generación en generación o en un grupo afín. Inconscientemente este conocimiento se transmite. Hay cosas que no necesitamos aprenderlas, sino que ya las tenemos, porque es un conocimiento que se transmite, insisto, inconscientemente entre un grupo afín, que nos hace a todos, por ejemplo, tener una determinada idea sobre un determinado problema, aquellos que compartimos ciertas ideas también. Pero bueno, entonces, este inconsciente colectivo es un conocimiento profundo que dice relación con la supervivencia y con la naturaleza del hombre, y que da cuenta de aquellos atributos derivados de la larga evolución del ser humano, es decir, la cooperación, la solidaridad, el altruismo, la justicia y la creatividad. Esos son fundamentalmente los componentes de este inconsciente colectivo a nivel general humano. Ahora, este inconsciente colectivo a nivel chileno, a nivel nacional, ¿cuál es? En primer lugar, nosotros somos, y lo tenemos que reconocer así, un pueblo mestizo forjado a partir de la llegada de los españoles, es decir, hace ya 250 años, si es que no es más. Ese pueblo mestizo es el que conforma, ¿no es cierto?, la nacionalidad, el pueblo chileno. Y hay que acordarse que el 86%, es decir, casi 9 de cada 10 chilenos somos todos mestizos. Esa es una realidad. Y una realidad que está refrendada por estudios genéticos que ha hecho la Universidad de Chile, la Universidad de Tarapacá, es decir, son cosas que son absolutamente reales. No los podemos cambiar. Esa es una de las razones por las cuales, a mi juicio, este tema de la plurinacionalidad no tuvo absolutamente ningún eco, porque inconscientemente todos los chilenos sabíamos que era una estupidez. Ese es un punto importante. Entonces, destacando ya este pueblo mestizo que fue forjado a partir de llegados españoles, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos como marco una geografía que resalta fundamentalmente la cordillera y el mar. La cordillera y el mar son dos, entre comillas, barreras que nos mantienen aislados. Y eso nos da también una particularidad muy especial si nos comparamos con el resto de los pueblos latinoamericanos. Esa es una realidad. Estamos cercados, entre comillas, por el mar, por el oeste, y por la cordillera por el este. Por un desierto, el más árido del mundo, por el norte. Y un clima bastante fuerte, digamos, por el sur. Es decir, si bien es cierto estamos en un continente, somos casi una isla. Y eso tiene varias repercusiones también, o varias implicancias. En primer lugar, este aislamiento en que estamos sumergidos nosotros como chilenos, nos impone una condición fundamental. Cualquier cosa que suceda aquí en Chile, o que suceda aquí en Chile, la vamos a tener que arreglar nosotros, con nuestros medios, porque la ayuda no alcanza a llegar por esa misma situación. Es decir, tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, para usar una expresión bastante coloquial. Si a eso nosotros le agregamos los terremotos, los desastres naturales, nosotros estamos definidos como hijos del rigor, en donde en esta tierra nada es fácil, absolutamente nada es fácil. Y esta impronta nacional que lleva más de 5 siglos de gestación, no es posible manipular o cambiar por medios físicos o construcciones culturales humanas. Y esto fue precisamente lo que la Convención Constituyente trató de hacer. Trató de meternos este tema de la plurinacionalidad, trató de meternos una serie de factores que no tienen absolutamente con esta realidad propia, nuestra, natural, que tenemos y que se viene forjándose ya varios siglos. Y no lo van a cambiar, y es imposible cambiar. Y les voy a poner un ejemplo. El caso de Rusia. En Rusia, ¿no es cierto?, el pueblo, los comunistas se toman el poder en 1917 y tratan de imponer una doctrina que le hicieron, digamos,
con todos los medios habidos posibles y por haber. La Unión Soviética cae el año 91 y surge el pueblo ruso, ese mismo pueblo ruso que era de hace 2 siglos atrás, con todas sus virtudes y sus defectos. Es decir, esta doctrina ajena a la naturalidad, a la naturaleza del pueblo ruso, fue imposible que la metieran. Y eso es lo que están tratando de hacer, o que trataron de hacer mediante la Convención Constitucional. Y es una de las razones por las cuales, intuitivamente, el chileno va a rechazar toda doctrina que tiene inspiración foránea. El socialismo viene de afuera, el comunismo viene de afuera. La democracia cristiana tiene su inspiración en Maritain, en Francia. Es decir, son todas doctrinas que fueron inspiradas afuera, que no tienen nada que ver con la naturaleza nuestra. Y eso aflora cuando al chileno se le pone en una situación extrema y tiene que decidir entre A o B, con la particularidad, que ya lo dije, esta tierra es terriblemente difícil y hacer algo aquí cuesta mucho. Por eso que cuidamos y somos en ese aspecto bastante conservadores y avanzamos lentamente porque no sabemos qué puede pasar mañana. Ni siquiera sabemos qué va a pasar en los próximos 15 minutos. Esa es una realidad. Y eso aflora, insisto, cuando el chileno se le pone en una situación complicada. Y para recordar algunas aberraciones que trató de imponer la Convención Constitucional, la plurinacionalidad, que ya la mencioné, que es ficticia y no tiene fundamento. Trataron de destruir las instituciones republicanas, eliminar el Senado, por poner un ejemplo. Ignorar y denostar nuestros símbolos patrios, costumbres y tradiciones, que eso está terriblemente arraigado, quizás no en Valparaíso ni en Santiago tampoco, pero vámonos al campo, vámonos a Ñuble, vámonos al sur, y las tradiciones están muy presentes ahí, mucho más de lo que uno cree. Y llevan años, siglos, por decirlo menos, tratando de mantenerse, imponerse, y ya están absolutamente asumidas ahí. A los guasos no le van a cambiar el chamanto de un día para otro. No lo van a aceptar. Por más que les impongan cualquier cosa, a lo mejor los podrán obligar por la fuerza, como pasó en la Unión Soviética. Pero la fuerza tiene su límite, y cuando eso cae, automáticamente vuelve a lo anterior. Y esa es la fortaleza que nosotros tenemos que conocer y tenemos que estudiar, y que desgraciadamente, en mi opinión, no está lo suficientemente arraigada ni reconocida por parte del pueblo chileno. Otra cosa que trataron de imponernos, acabar con la propiedad privada. Imposible. Ustedes van a cualquier parte, a cualquier terreno, y cualquier persona que se instale en alguna parte, lo primero que hace es poner piedrecitas alrededor para marcar el territorio. Y eso es natural. Y eso viene con la evolución humana, que tiene millones de años. Otra, lamentable y triste, imponernos una cultura de asesinos. Trataron de que nuestra Constitución tuviera expuesto en forma clara, ¿no es cierto?, el derecho al aborto libre. Esa es una cultura de asesinos. Y eso es absolutamente contrario a la naturaleza, no solamente del chileno, sino que a la naturaleza humana. Tratando de imponer una ideología que absolutamente no tiene nada que ver con el ser humano. Y ante esa intención, entonces, el chileno reaccionó con defensa, con fuerza en la defensa de sus libertades y el sentido común, rechazando entonces una propuesta que era aberrante, indecente y destructiva. Tal con esas palabras. Bueno, esta contundente victoria, que fue por amplio margen, como todos sabemos, de la opción rechazo, en donde ganó en 338 de las 346 comunas del país, y es elocuente, y permite desechar absolutamente esta propuesta de constitución. ¿Y esto qué es lo que busca? Y esto no solamente lo que busca el chileno, lo busca cualquier persona en cualquier parte del mundo. Trabajar con seguridad, y al revés, primero tener seguridad y posteriormente poder trabajar, porque si no tengo seguridad, de nada me sirve el trabajo. Esas son cosas que son fundamentales. Y esto
el país lo ha logrado mediante un desarrollo que no ha sido fácil. E insisto, la situación aquí en Chile, hacer algo siempre es complicado. Estamos aislados por un lado, tenemos cualquier cantidad de desastres naturales con bastante frecuencia y nos cuesta mucho avanzar. Y lo que logramos nos gusta cuidarlo, porque nos costó mucho. Y esa es una realidad nacional. Aquí no existe la cultura del descarte ni estar votando las cosas. Bueno, ese es el análisis mío que en cuanto a los resultados del plebiscito. Pero yo los insto, ojalá tratar de entender y tratar de lograr comprender en profundidad esa mentalidad que tiene el chileno común y corriente, que lo único que busca, insisto, es tener seguridad, vivir en paz y que lo dejen desarrollar su proyecto de vida tranquilo. Bueno, a mi juicio, ¿qué podemos hacer, qué podemos hacer para adelante? Es decir, ¿cómo podemos trabajar, digamos, para lograr y mantener esto? En primer lugar, yo creo que tenemos que cuidar lo que tenemos. Ya lo dije, este es un país difícil, con recursos limitados y una geografía complicada. Esa es una realidad que tenemos que mantener presente. Como segunda tarea, tenemos que mantener y fomentar nuestras tradiciones y costumbres, que tienen una historia de más de 5 siglos, y en donde se ha derramado sangre, sudor y lágrimas. Tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas y no necesitamos que nadie nos venga a imponer recetas ni ideologías de origen extranjero que tanto daño han causado a nuestra convivencia nacional. Y siguen causando. Tenemos que creer en nosotros mismos. Una tercera tarea es reconocernos como una nación forjada con el aporte de muchas culturas. En ese aspecto tenemos que reconocer que somos multiculturales, porque hemos tenido influencias de diferentes partes, tanto de la gente que está originalmente acá, pueblo mapuche, diaguitas, todo lo que uno quiera, más esta influencia muy fuerte que tuvimos por parte de los españoles en forma exclusiva durante casi 250 años, y después todas las inmigraciones que han llegado, que han sido un aporte para el país, y se han integrado fácilmente con el resto de la población. En ese aspecto somos multiculturales, y tenemos que reconocernos así. Tenemos que estar conscientes que tenemos un territorio diverso, bello y desafiante, y en donde toda dificultad, dado nuestro aislamiento geográfico, ya lo dije, tenemos que resolverla con nuestros propios medios. No esperemos nada de nadie fuera del país. Y lo esencial, tenemos que reconocer el valor que cada uno aporta al desarrollo de nuestro país. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, que representan la fuerza, el futuro, el vigor y la experiencia. Y todos tenemos un lugar y algo que aportar. Y tenemos que mirar con esperanza el futuro y mantengamos la alerta siempre ante personas con ideas destructivas de nuestra nacionalidad, rechazándolas con la misma fuerza que rechazamos esta aberrante propuesta constitucional. Y para ello exijamos a nuestros líderes políticos buenos candidatos. Esa es responsabilidad nuestra. Que nos representen y supervisemos sus acciones. Y con la fuerza de un lápiz y un trazo podemos cuidar nuestra patria tal como se hizo el 4 de septiembre. Y para terminar yo quisiera agregar lo siguiente. Tenemos que buscar una nueva forma de hacer política. Tenemos que olvidarnos de esto de votar por alguien, por un representante, y olvidarnos de él. No, tenemos que supervisarlo y recordarle que él está ahí, o ella está ahí, por el voto que yo le di, o por el voto que nosotros le dijimos. Es decir, tenemos que establecer una línea de comunicación con nuestros diputados, con nuestros senadores, de tal manera que sepan exactamente lo que estamos pensando. Señor senador, señor diputado, señora diputada, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y me parece mal porque se está alejando de los principios del partido al cual yo adherí, y usted no tiene por qué cambiarlo. Que es precisamente la crítica que se le está haciendo ahora a los dirigentes de Renovación Nacional, Evópoli y la UDI, que arrogándose un mandato que nadie les dio, están tomando determinaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, perdón, ¿qué se han imaginado? Eso no tenemos por qué aceptarlo.
Y ahí yo quiero resaltar un defecto que tenemos como chilenos. No alegamos. Y dejamos que las cosas suceden y no nos hacemos mucho problema. Y reaccionamos normalmente cuando ya es tarde. Ahora, no vale esto de reaccionar cuando es tarde. Y lo que es también importante, empezar a entender y leer entre líneas los mensajes y la forma, la dialéctica que se está efectuando en este momento entre el gobierno y los partidos de derecha que intentaron conversar. Y obviamente el gobierno, como son manipuladores por excelencia, en general toda la izquierda es terriblemente manipuladora, dieron vuelta al asunto. Y ante una conversación lo dieron por hecho, cuando no había absolutamente nada. En ese aspecto tenemos que reconocerle a la izquierda que son expertos en manipulación y dan vuelta a las cosas con una facilidad increíble. Tenemos que estar atentos ante eso. No me quiero extender más, sino que agradecer estos minutos, que fueron bastantes por lo demás, que me dio Carlos Fica, y muchas gracias por vuestra atención.